los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Esta semana la CPC BioBio entregó los datos del Índice de Percepción Empresarial número 28 de junio de este año. Hay datos bien relevantes que vamos a conversar, por supuesto, con nuestro invitado, pero uno de ellos es que las últimas 6 mediciones del IPER indicaron pesimismo dentro del empresario, excepto en diciembre, que la variación fue neutral. Principalmente ahí los empresarios atribuyeron al crecimiento económico del país, pero también a los niveles de inseguridad. Para conversar acerca de estos resultados, cómo se va viendo justamente esta situación que ya se va registrando hace varias entregas de este índice, es que estamos conectados con Ronald Ruff, gerente general de la CPC BioBio, a quien le damos la bienvenida y por supuesto agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Buenos días, Ronald. Ángela, Leslie, buenos días, muchas gracias. No, a usted por conectarse con nosotros este día viernes, cerrando con estos resultados del índice de percepción empresarial. Cuéntenos, Ronald, sobre todo respecto de este dato que entregábamos, respecto de que este pesimismo ya podríamos calificarlo como que se está volviendo un tanto crónico. ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Bueno, en realidad el índice como tal es en el fondo esa gráfica del índice que finalmente nos entrega un número X, ¿cierto? Y con el que vamos armando una gráfica en el tiempo. Tiene que ver con hartas variables, se construye con una fórmula. Ahora, es cierto que estamos bajo el 50% que es el neutro, ¿eh? 50% neutro sobre el 50% positivo y bajo eso negativo. Efectivamente, en los últimos semestres, porque esto se hace semestralmente, ¿no es verdad?, nos hemos ido encontrando con situaciones que tienen dos dimensiones. Una es el valor absoluto, que uno puede ver ahí, y lo otro que a mí me parece que es quizás más importante es la tendencia. Porque uno puede tener, ¿cierto?, un valor positivo, pero que va bajando. O puede tener un valor negativo que va subiendo. Entonces, una cosa es la foto que se sacó en ese minuto, que en este caso fue junio, y otro es la tendencia. Ahora, estamos en negativo con tendencia negativa. La verdad es que uno pudiera pensar que en el fondo es el peor de los mundos. Y hay una tercera variable que también es importante considerar y que la hemos podido visualizar durante los 14 años que hemos hecho este índice 2 veces al año. Y es que, por ejemplo, cuando hay entrada de un gobierno nuevo, generalmente las expectativas aumentan. ¿Ah? Y cuando hay salida de un gobierno, generalmente las expectativas a esas alturas van a la baja, cuando ya el gobierno está jugado, ya tiene la pega hecha. Y esto pasa en general, al menos en los últimos 14 años, yo me atrevería a decir que esta curva tiene una cierta tendencia que ya es relativamente conocida. Sí. Ahí, Ronald, eso es importante lo que usted mencionaba, porque dentro de los factores que en el fondo también se consideran para finalmente esta percepción más negativa, tiene que ver, por ejemplo, con la incertidumbre regulatoria, que obviamente está relacionado también con las últimas normas también que finalmente impulsa una administración de turno, y también lo que tiene que ver con la inversión, en este caso estancamiento de la inversión, que también está relacionado mucho con finalmente lo que puede hacer como un gobierno, y que hasta altura, como usted lo mencionaba, estamos ya cerrando una administración. Son temas que quizás vamos a tener como pocas novedades también. Muy buena pregunta, porque se adelantó exactamente lo que les iba a comentar. Hay cuatro puntos que en nuestra opinión, y dado en nuestra opinión en base a los datos duros, digamos, pero hay 4 datos que son claves en la visión empresarial respecto del año 2025. Ojo, que aquí lo que estamos viendo es el índice de percepción respecto del año 2025. Le preguntamos a los socios, siempre lo hacemos, en diciembre del año anterior, le preguntamos para el año que viene. Es decir, en diciembre de 2024 le preguntamos para el año 2025, y ahora en junio de 2025 les hacemos la misma pregunta. Es para ver cómo se van regulando las expectativas durante el año. ¿Ah? Eso es para entender exactamente qué significa ese dato de
del 47, del 47 en el gráfico. Ahora, son 4 puntos. 1 es la permisología. 2, la seguridad. 3, la infraestructura. Y 4, la certeza jurídica. Y me voy a detener un minuto en cada una. Cuando uno habla de permisología, como el punto número 1 para mejorar una economía que finalmente va al beneficio de las personas, porque las personas son las que finalmente hacen el trabajo en las empresas, ¿no es verdad? Pero para que el inversionista esté dispuesto a arriesgar sus ingresos y su capital en formar una empresa del tamaño que sea, ojo, uno siempre habla de las grandes empresas o se las imagina, no. Toda empresa, toda persona, ustedes y yo pudiéramos hacer una inversión pequeña del tamaño que sea y tenemos que arriesgar plata ahí. Pero resulta que hoy día una empresa, una inversión requiere de casi 400 permisos. Y los permisos, como lo decía yo ayer en nuestra entrevista, un permiso no es ir a una ventanilla y pedir que a uno le pongan un timbre. El permiso, cada uno de esos 380, 400, tienen que ver con gestión de mucho trabajo para finalmente llegar a conseguir uno de esos permisos. El 80% de esos permisos tienen que ver con lo sectorial, es decir, con lo que tiene que ver más bien, no con la declaración de impacto ambiental, que es la parte, ¿cierto?, que tiene una capita aparte, sino que con todos los permisos, incluyendo aquellos que tienen que ver con los de la municipalidad donde se va a emplazar. Entonces, cuando tenemos una inversión que se va a demorar entre 4, 6 o 10 años en que a mí me digan que sí a un proyecto o que quizás me digan que no después de esa cantidad de años, la pregunta es, ¿están los inversionistas realmente sintiendo que somos atractivos como región? Si para el inversionista lo que anda buscando es donde cuando cualquiera de nosotros tiene un par de pesos y quiere definir dónde hace un depósito a plazo de 100 lucas, digamos, uno busca el banco que más le dé, a donde esté, me da exactamente igual si hoy día hago clic. Los inversionistas hacen lo mismo y hoy día, ¿quiénes se están llevando parte de nuestras inversiones? Estados Unidos y lo más cercano, Brasil. Las grandes inversiones, sobre todo el sector forestal, se las está llevando Brasil. No se están quedando en Chile. ¿Y eso por qué? Porque allá les están dando todas las facilidades para que, igual que acá, cumpliendo con toda la normativa ambiental y legislativa, pero allá se la hacen más fácil. Es, señor, antes de tener que esperar todos estos años para que empiece a construir, le vamos a exigir pocos permisos, lo más importante, pocos, y empieza a construir ahora. Y me va cumpliendo los permisos en la medida que vamos transcurriendo el tiempo. Y con eso el inversionista tiene la certeza que parte al tiro. La seguridad no es solamente la seguridad que tiene que ver con lo que nosotros vemos en la televisión todos los días, la seguridad en las calles. Por supuesto que sí, pero aquí también estamos hablando de la seguridad rural, de la seguridad donde están grandes inversiones, donde están hoy día los patrimonios forestales, donde hoy día las forestales no pueden sacar sus árboles para poder generar materia prima para la celulosa, para exportar. Piensen ustedes en esas pobres familias que viven en esas comunas, que donde no hay inversión no van a tener trabajo. Infraestructura, caminos, infraestructura logística, Ruta 160, que ya hemos conversado, no es verdad, está en boca de todos, digamos, que ya sabemos que antes de 10 años más no va a estar construida. Y esa ruta es una ineficiencia increíble para las empresas que deben transportar productos que van a los puertos y de inseguridad para las personas que tienen que ir con sus familias en el mismo camino donde está la locomoción colectiva y los grandes camiones que tienen que transitar por ahí. Y las certezas jurídicas que tienen que ver con que no me cambien las reglas del juego. Si me dicen que estas son las reglas, yo con eso hago los 380 permisos, ¿cierto? Y con eso después construyo una empresa. Quiero darle un punto aquí a una nueva ley que acaba de aprobar el gobierno que nos parece que es muy positiva y que es la ley de permisos sectoriales, que tiene que ver con estas 380 permisos. Se acaba de aprobar a través del Ministro de Economía, del Ministerio de Economía, la ley de permisos sectoriales que lo que busca es reducir hasta un 40% los tiempos que se requiere para aprobar estos permisos. Esperamos que la parte más difícil, que es implementarlo,
sea un éxito. Ahí eso le iba a preguntar, Ronald, a propósito de lo que hablaba de la permisología, porque seguro dentro de lo que fue este sondeo no se alcanzó como a agarrar finalmente esta normativa, porque también estaba ahí en un proceso en el Tribunal Constitucional, pero finalmente salió. Entonces, esto viene al menos al sector a dar un poco más de certeza, esta normativa de los permisos sectoriales. Es algo que en el fondo ustedes toman como positivo y que podría quizás mejorar también en el futuro la percepción. Claramente, porque ha sido uno de los puntos más importantes en los que hemos hecho nuestras vocerías durante los últimos años. Esto es algo que ha venido, este número de permisos se ha venido incrementando en el tiempo. Esta es una cuestión que no es exclusivamente de este gobierno, digamos. Viene de antes también, porque hemos ido teniendo presiones como país, ¿cierto?, de ciertos sectores que, entendiendo su voluntad de querer asegurar que las empresas que vayan a colocar una planta de producción tenga la mínima afectación negativa y tenga ojalá solamente afectaciones positivas en el sector. Ahora, eso yo creo que de alguna forma nos pasamos de largo, ¿no? Y nos empezamos a llenar de exigencias y sin pensar que alguien al otro lado que le estamos poniendo toda la exigencia, en algún minuto va a decir, no, ¿sabe qué? Yo no tengo ganas de quedarme aquí, digamos, y después reclamamos que tenemos desempleo. Entonces, una cosa de repente media compleja. Por tanto, muy bienvenida a esta ley. Pero para que ustedes vean, lamentablemente en el mismo gobierno han llevado esta aprobación, ¿cierto?, a esta ley al Tribunal Constitucional. Entonces uno dice, a ver, no, ¿para dónde vamos? Y eso tiene que ver con certeza jurídica. Si yo veo que las mismas leyes que se aprueban por un lado, a la semana siguiente se están llevando al Tribunal Constitucional, bueno. Ronald, ¿cuánto resiste más el desarrollo? Porque yo creo que todos están súper claros que no hay desarrollo económico si no hay una serie de factores y que no hay una situación en desmedro de otra. No hay desarrollo si es que no hay cuidado, por ejemplo, por el planeta, o si no hay certezas jurídicas, como dice usted. Pero ¿cuánto resiste el mundo productivo, el sector económico, estas incertezas políticas? Porque finalmente usted nos menciona una serie de pilares que tienen que estar asegurados por el Estado: la seguridad, la certeza jurídica, el que las leyes no se les cambie el juego, que sean aceptadas, que en el fondo, ¿cuánto en esta inestabilidad política en la que hemos caído en los últimos años se puede seguir sosteniendo, pensando que estamos a puertas también de un nuevo periodo de elecciones y de poder cambiar también las administraciones? ¿Resiste mucho más? A ver, es difícil definir el cuánto, porque no todas las empresas van a poder soportar la misma cantidad de tiempo. Huachipato lamentablemente se nos fue y yo le aseguro que venía aguantando hace mucho rato. O sea, esto no fue de un viernes para un lunes. Y muchas empresas que no han aparecido en los medios, que también han cerrado, efectivamente han venido soportando cada vez más presiones de todo tipo, que finalmente las hizo poco rentables. Ojo que también hay que considerar los mercados extranjeros, porque somos una empresa exportadora, somos un país exportador. Y la razón de ser un país exportador es que nuestro mercado interno es tan pequeño que no hay empresa finalmente que pueda crecer más allá de un cierto techo, porque no hay suficiente mercado para vender sus productos y por lo tanto somos exportadores y eso nos lleva a depender mucho también de los mercados internacionales. Ahora, a su pregunta directa, ¿cuánto más soportan las empresas? Lamentablemente este es un proceso que va dejando heridos en el camino. Porque antes de que una empresa cierre, y ojalá que no cierren ni una más, esa es la verdad, ojalá que se vuelvan a reconvertir, ojalá que vuelvan a subir, a mejorar sus resultados. El problema es que esto va de a poco, porque las empresas para poder sobrevivir primero buscan cómo eficientar sus costos, sobre todo los costos fijos. Cuando usted tiene mayor o menor venta en el mes, pero tiene que soportar siempre los mismos gastos, eso es lo que en la economía básica, digamos, uno tiene que tener cuidado cuando es inversionista. Los gastos fijos son los que, igual en la familia, el gasto fijo es el que mata al sistema, ¿no? Hay que transformarlos a variables. Pero bueno, el último recurso de bajar un gasto es despedir personas, que es un drama, porque uno despide a una persona y está afectando a una familia al menos de 4.
¿no es verdad? Colegios, supermercados, vestimenta, casa, auto, etc. Pero si esto sigue así y no logramos darle las certezas a los inversionistas, que son los que utilizan su riesgo para poder tener más empresas, esto nos va a seguir pasando. Entonces, cuando usted me dice, con justa razón, digamos, ¿cuánto soporta esto? Si esto no cambia, estas cosas van a seguir pasando en el tiempo y vamos a ver cómo nos seguimos desindustrializando, y no solo por las empresas que están. No vamos a ser atractivos para que sigan viniendo. ¿Ah? No vamos a ser atractivos. Nosotros recibimos regularmente delegaciones de otros países que están interesados en invertir en Chile. Esas visitas, si yo lo tomara en número, estos últimos años han bajado notablemente. O sea, cada vez tenemos menos visitas del extranjero para contarnos que hay inversiones o inversionistas que estén dispuestos a venirse a trabajar en Chile o a invertir en Chile. Yo creo que tampoco hay que ser catastrofista en esto. La verdad es que uno tiene que ser siempre positivo desde la esencia de las personas. Pero los datos son datos y tenemos que jugar con ellos, y eso es lo que estamos conversando. Ronald Ruff, el gerente general de la Cámara de la Producción y el Comercio, por supuesto BioBio, analizando estos datos del IPER que se entregaron hace algunos días y que por supuesto viene ahí a entregarnos esta fotografía de por lo menos este primer periodo de 2025. Ronald, queremos agradecerle el que nos haya venido también a profundizar en estos datos y a acompañarnos en este día viernes. Muchas gracias, Ángela, muchas gracias, Leslie, un agrado. Y espero que me inviten nuevamente. No, por supuesto. Siempre considerado sí. Ahí. Delo por hecho. Muchas gracias. Siempre considera. Muy bien. Igual usted. Bueno, ahí ya lo decía, hay que estar atentos a lo que va a ser la entrega ya hacia fines de año, sobre todo pensando en que vamos a tener un panorama más clarificado respecto de lo político. Sí, ahora ya decía también Ronald Ruff respecto a que siempre hay una tendencia de que cuando parte un gobierno, finalmente la perspectiva es un poquito más positiva, y cuando va terminando, claro, un poco más negativa, entendiendo que finalmente cuando va terminando un gobierno es como ya uno ya sabe no hay mucho más que se pueda hacer. Así que vamos a ver ahí en diciembre, cuando ya tengamos quizás como un nombre, en enero, cuando se entregue el resultado, vamos a ver cómo avisoran también la nueva administración. Así es, así que vamos a estar atentísimos.